Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este video número 9 de nuestro módulo de interacción social número 1. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos este archivo de presentación. Estamos ubicados en el CONALEP Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y esta es la semana número 9 del módulo de interacción social 1. Aquí está nuestro temario general, que básicamente son dos unidades. Y ahorita estamos ubicados en la parte inicial de la segunda unidad. Estamos en la semana número 9. Entonces, para esta semana vamos a tener dos progresiones de aprendizaje. La primera progresión habla de investiga y compara las normas jurídicas. Ya hemos estado viendo a través de algunas sesiones qué son las normas jurídicas. Recordemos que son las normas obligatorias, las que tienen una consecuencia si no las cumplimos. Dice, investiga y compara las normas jurídicas que regulan la producción en términos sectoriales. Tiene que haber leyes que regulan la extracción de mineral, la producción de carros, la producción de alimentos, la producción de energía solar. Todos esos sectores tienen que tener normas jurídicas que deben de ser cumplidas. Y de esa manera, eso sería la primera progresión de esta semana. La segunda progresión de aprendizaje para esta semana es investigar las normas jurídicas que impactan positivamente en el medio ambiente. Vamos a ver, vamos a hablar de la primera progresión de aprendizaje. Dice, en la semana anterior ya hablamos sobre las normas jurídicas que regulan la producción en términos sectoriales. Vamos a repasar. ¿Qué son las normas jurídicas? Reglas de conducta. ¿Qué son las normas jurídicas? Son reglas de conducta dictadas o promulgadas por un poder legal, por un poder legítimo, para regular la conducta de las personas, la conducta humana, por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Si hay una regla de que nos prohíbe hacer algo, esa regla tuvo que ser emitida por una autoridad competente. Para que una regla jurídica tuvo que haber sido emitida esa regla y debe de haber sido autorizada para llevar en práctica esa conducta en todas las personas que conviven en una sociedad. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las normas jurídicas que nos regulan? Por ejemplo, debe de haber alguna norma jurídica que hable sobre la pobreza, sobre el hambre, sobre salud y bienestar, sobre educación, igualdad de género, agua, agua limpia y saneamiento. Tiene que haber normas obligatorias que hablan de esos conceptos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la industria o del trabajo voy a poner un ejemplo, vida submarina, el número 14. Vamos a poner un ejemplo de vida submarina. Ahí el gobierno, el Estado, debe decir con claridad cuáles son los peces que se pueden cazar, cuáles son los peces que no se pueden cazar. Si ustedes cazan, si ustedes atrapan, si ustedes a través de una red o un anzuelo
capturan una especie de animales que está prohibido porque estén en peligro de extinción, porque lo están cuidando muchos, porque es una zona protegida, porque están en época de reproducción, pues obviamente si cazan y está prohibido, si atrapan y está prohibido, pues obviamente tiene una consecuencia. Pongo un ejemplo, aunque no es vida submarina, vamos a poner un ejemplo de las tortugas que está prohibido cazarlas, que está prohibido atraparlas. Si alguna tortuga sale a poner sus huevecillos, sale a desovar en la playa y alguien la captura y está prohibida su captura, obviamente es un delito. Hay una consecuencia. Puede ser que si hay un testigo de policía, lo capture y le haya alguna sanción para él. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí en el punto número 13, acciones sobre el clima. Recuerden ustedes que en la Ciudad de México, la capital de la República, hay limitantes para proteger el clima. Si ustedes tienen un automóvil, es muy probable que un día a la semana ese automóvil no circule. Y dicen, las placas que terminan en uno no pueden circular el lunes. Todas las placas que terminen en 2 no pueden circular el martes. Y así sucesivamente. Si un coche termina en uno y está prohibido que circule el lunes, para proteger el clima, que haya menos smog, y alguien con placa que termine en uno sube al carro y va a haber un agente de tránsito o una policía y va a detener ese vehículo porque los terminados en uno no deben de circular los lunes. Esa es una ley obligatoria para la Ciudad de México. Inclusive puede ser que no sea obligatoria para otras ciudades. Tienen que ser obligatorias únicamente para la Ciudad de México. Puede ser que también haya alguna limitante para Monterrey o Guadalajara o donde hay mucha congestión de carros, pero puede ser que en una ciudad pequeña, alejada, pues no haya ese tipo de prohibición. Entonces las normas jurídicas no necesariamente se aplican a todo el país. Puede que sean aplicadas únicamente por algunas zonas. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la segunda progresión de aprendizaje. Dice aquí, investigar sobre las normas jurídicas, las leyes, que impactan positivamente en el cuidado del medio ambiente. Pues de alguna manera lo estábamos ejemplificando ahorita con las placas que prohíben circular en algunas ciudades para proteger el medio ambiente y que no haya tanto smog para que no le dañe a las personas. Si hay muchos coches y hay mucha generación de smog, pues obviamente a las personas puede haber problemas respiratorios, problemas de algunas alergias y para eso se emiten reglas obligatorias, que esas reglas obligatorias son las normas jurídicas. Entonces vamos a ver de qué nos habla esta progresión del aprendizaje. Dice, las normas jurídicas que impactan positivamente el cuidado del medio ambiente son fundamentales para garantizar los recursos naturales. Y aquí estamos viendo, describiremos algunas normas más importantes a nivel internacional, también a nivel nacional y local, que buscan promover prácticas ambientales responsables. Y aquí está un mundito y una plantita que de alguna manera es para proteger nuestro medio ambiente. Hay algunos acuerdos internacionales, vamos a ver cuáles. En 1997 se juntaron muchos países y generaron una regla, una norma jurídica para muchos países que se llamó
Protocolo de Kioto. Kioto es una ciudad de Japón muy importante en ese país, donde se juntaron muchos jefes de gobierno de diferentes países, se juntaron en Kioto en 1997 y firmaron un acuerdo internacional que establece compromisos para reducir las emisiones de gases entre los países desarrollados. Ese es el protocolo de Kioto, un acuerdo internacional. En el 2015 se juntaron en París y muchos países buscando limitar el aumento de la temperatura global por encima de los niveles preindustriales mediante la reducción de gases. Entonces, ha habido diferentes esfuerzos de los países para ir controlando el medio ambiente. Esos son acuerdos internacionales. Y aquí podemos ver en el Acuerdo de París quienes los verde oscuro dijeron que estaban de acuerdo, ya habían estado de acuerdo con anterioridad, por eso dice ratificado. Los nuevos países que se incorporaron son de celeste un poquito más claro, que dice que firmaron por primera vez, y los que están en rojo no fueron o no firmaron o no estuvieron de acuerdo. Si ustedes pueden ver, la mayoría de los países estuvieron de acuerdo. Bueno, seguimos. Así como hay reglas internacionales, también hay reglas nacionales. Únicamente en México o en cualquier otro país puede haber reglas nacionales en México o en Colombia o en Cuba o en Alemania o en Estados Unidos. En este caso, en México, hay leyes de protección ambiental. La mayoría de los países tienen leyes específicas que controlan su propio medio ambiente, estableciendo normas de calidad del aire, agua, desechos y conservación de la biodiversidad. Les comentaba ahí acerca de lo que son la prohibición del circula de los coches, pues son reglas que están únicamente en México. Incentivos fiscales para prácticas sostenibles. A veces el gobierno pide que si hay una empresa, voy a poner un ejemplo en los carros, si el gobierno quiere que haya más carros eléctricos en vez de gasolina, entonces le puede decir el gobierno a las empresas que producen carros: entre más carros eléctricos construyas, más te quito los impuestos, menos me pagas impuestos. Y de alguna manera eso puede ser un incentivo para que se motive la generación de carros eléctricos. Entonces, esos son incentivos fiscales para prácticas que conviene a nuestro gobierno. Dentro de las leyes nacionales o de las normas jurídicas a nivel nacional, pues podemos hablar de las aguas nacionales, los residuos, la generación de residuos sólidos y la ley del medio ambiente de la Ciudad de México. ¿Qué son los residuos sólidos? Pongo un ejemplo. Los aparatos celulares tienen muchos componentes que no pueden ser tirados nada más así a la basura. Tienen que depositarse en lugares específicos. Por ejemplo, también las baterías que cargan la energía eléctrica para las linternas, los acumuladores de los carros, los transformadores de la luz, tienen componentes que son dañinos para la salud. Por lo tanto, cuando un componente dañino para la salud, pues debe ser depositado en lugares que son para eso. Por lo tanto, hay una ley que dice que, por ejemplo, un transformador de la luz no puede ser tirado a la basura. ¿Por qué? Pues porque daría mucho daño.
Así como hay normas internacionales y hay normas nacionales, también hay normas locales. Únicamente de donde se aplican hay algunas órdenes a nivel municipal. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Monclova. Tiene que haber algunas normas jurídicas donde el presidente municipal las aprueba y de esa manera pues se aplican únicamente en la ciudad de Monclova. Si esa norma jurídica la aprueba un presidente de Saltillo, pues se va a aplicar únicamente en Saltillo. Por ejemplo, en Saltillo hay muchas límites de velocidad y, y los límites de velocidad el presidente de Saltillo las aprueba, pues son exclusivamente para Saltillo. Si ustedes se pasan un límite de velocidad, pues claro que va a ser sancionados. Permisos ambientales. Las empresas a menudo deben de obtener permisos ambientales para llevar a cabo algo que pueda afectar al medio ambiente. Pongo un ejemplo. Hay algunos árboles que debemos pedir permiso para cortar un árbol. Cuando el árbol es muy grande, está en la calle, está en un campo, debemos de pedir permiso, no nomás porque sea un terreno tuyo, puedas cortar el árbol. A veces tenemos que pedir permiso. ¿Por qué? Porque ese árbol contribuye a la generación de oxígeno de toda la ciudad. Es lo que purifica el medio ambiente. Dentro de las normativas locales, pues aquí tenemos algunas, Semarnat, la IEE, puede haber reglas de la Semarnat a nivel nacional o reglas de la IEE a nivel estatal. Y aquí en la federal o en la nacional puede ser de residuos peligrosos, licencias ambientales, cédulas, acá manifestación del impacto ambiental, residuos de manejo especial, y eso es alguna de las normativas que existen. Vamos a hablar de otro tipo de regulaciones, que son residuos y reciclaje. Lo de residuos es lo que veíamos de las baterías de los coches. Las baterías contienen materiales peligrosos para la salud y no pueden ser tirados a la basura. Inclusive ni las pilas que tenemos nosotros para nuestra linterna no deben de ser tiradas a la basura. Dice, leyes de gestión de residuos. Hay normas que clasifican, reciclan y ponen a disposición residuos sólidos y peligrosos, como las baterías. Aquí tenemos un ejemplo. Si hay algo en las empresas que sea peligroso, debe de juntarse a través de un transporte interno y debe de haber un transporte para ir a llevarlo a un lugar donde sea vamos a llamarle, un basurero legal, que en este caso se llama confinamiento. Confinamiento es meter y guardar algo. Cuando hay residuos muy peligrosos, se meten en contenedores, inclusive se entierran los contenedores. Vamos a seguir. Protección a la biodiversidad. Creación de reservas naturales son áreas protegidas como los parques nacionales. Pongo un ejemplo. Hay parques, hay bosques que no puedes cortar árboles, que no puedes cazar ningún animal, no puedes hacer muchas cosas porque son parques protegidos. Inclusive, les pongo un ejemplo, en Monterrey hay una especie de muchos pinos, un área de muchos pinos que se llama Chipinque. Es un área alta en un cerro de Monterrey y es un área muy bonita. De ahí se ve todo Monterrey entre muchos pinos, muy fresco, es un panorama muy hermoso. Pues muchas personas quieren comprar para hacer su casa ahí.
Y dicen, si a mí me venden un pedacito, pues construyo mi casa entre tantos pinos, veo todo Monterrey y yo si tengo dinero, pues compro un pedazo allí. Pero nada, es un área protegida, es un área de reserva natural. ¿Para qué? Pues para que haya aire puro y podamos respirarlo nosotros. Entonces no se le vende a nadie. Aunque venga y traiga dinero, no está a la venta. Es una reserva natural que no se puede vender a nadie. Esos son áreas protegidas. Seguimos. Dentro de las áreas protegidas de nuestro país, hay 187 áreas protegidas. Dice, hay de recursos naturales, hay de flora y fauna, hay, por ejemplo, el santuario de la mariposa monarca allá en Michoacán. No se puede afectar esa área porque son reservas naturales. Hay parques nacionales. Todo esto es para proteger el medio ambiente. Dice, es importante destacar que la efectividad de estas normas depende de que se apliquen adecuadamente y cumplirlas por parte de las personas, las autoridades y las empresas. Recordemos que estas normas son para ayudarnos a toda la población. Vamos a ver este video. En este preciso momento, millones de personas en el país y cientos de empresas están generando residuos que son liberados al medio ambiente, algo así como 328 kilogramos al año por habitante, es decir, el peso de un tigre de Bengala adulto aproximadamente. Y por supuesto, muchos de estos residuos son peligrosos, lo que puede causar estragos al ecosistema, desde la flora más insignificante hasta especies animales tan grandes como una ballena azul. Pero tranquilos que no todo es tan malo como parece. De hecho, existen un sinfín de instituciones que se preocupan por esta situación y toman cartas en el asunto. Y hoy hablaremos de una de ellas, la Semarnat. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, es una dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental constituir una política de estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. ¿Y esto cómo lo hace? Incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales mediante programas de desarrollo regional sustentable. Uno de los casos más recientes y con alto impacto en la biosfera es el rescate de la vaquita marina, que es el cetáceo más pequeño del mundo y se encuentra en peligro de extinción. En este programa de rescate de la vaquita marina participan 69 expertos de 9 países distintos, en los que con mucha entrega se encuentra México con participación de la Semarnat. Pero este no es el único caso donde se involucra esta institución. De hecho, otras de sus labores es crear leyes y reglamentos para las actividades que puedan tener un impacto negativo en el ambiente. Pero ojo, porque las leyes y los reglamentos no son lo mismo. La diferencia más importante entre una ley y un reglamento es que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante congresos, y en cambio los reglamentos son la expresión de la voluntad de algún poder administrativo, ya que las leyes son de orden obligatorio y sin excepción alguna, de incumplirlas, el Poder Judicial puede intervenir y sancionar a quienes hayan irrumpido la ley. Desde los altos funcionales en la política hasta menores de edad infractores son penalizados, dependiendo de la gravedad de su falta. Cada ley conlleva una sanción, a diferencia de un reglamento, que es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Ambas se relacionan pues una ley debe estar sujeta a lo que señala la Constitución y a su vez el reglamento debe estar sujeto a una ley.
lo que quiere decir que los artículos constitucionales no pueden ser reglamentados más que por una ley, además de que una ley no puede ser modificada por un reglamento. En este caso, su diferencia radica en la jerarquía. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue creada en materia de legislación nacional. En cambio, el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se encuentra en materia de ordenamiento ecológico. Se puede entender entonces que en la página de Semarnat está clasificado por leyes federales, o mejor dicho, las normas establecidas para todo un territorio nacional, las estatales con propósitos uniformes a las federales, pero los términos de las leyes de los estados cambian, y cada una tiene su reglamento específico. Las regulaciones o normas en las que participa la Semarnat, con el fin de hacer cumplir lo anterior, pueden ser normas oficiales mexicanas o normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas de esta institución son regulaciones técnicas de observancia obligatoria con el fin de establecer las características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Por su parte, las normas mexicanas son regulaciones técnicas de aplicación voluntaria expedidas por la Secretaría de Economía, las cuales prevén para un uso común y repetido reglas y especificaciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Estas normas tienen un carácter legal a partir de que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Una de las normas que tiene gran peso en pro del ecosistema es la norma oficial mexicana NOM 052 de la Semarnat, publicada en el 2005, que establece las características del procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Pero este trabajo es producto de la participación de más de 40 instituciones como la UNAM, la Profepa, la Secretaría de Energía, por mencionar algunos. Un residuo peligroso, o abreviado RP, es un material, producto o sustancia desechado por una industria o propietario que contiene al menos una de las características CRETIP, o más desglosado, características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas, por lo que no solo dañan la salud humana, sino también el medio ambiente. Es por ello que el objetivo de esta norma es establecer el procedimiento para la identificación de si un residuo es peligroso o no, basándose en las características anteriores. Una sustancia es corrosiva cuando la encontramos a un pH menor a 2 o mayor a 12.5 en caso de un líquido, así como con materiales sólidos mezclados con agua destilada, y un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o más por un año a una temperatura de 328 Kelvin. Es corrosivo todo aquello que cause un daño irreversible, en el caso de ser expuesto en ojos, piel, mucosas o tejidos, es decir, se sufre una quemadura química. Se le llama reactivo a aquello que al estar en contacto con el aire se inflama en menos de 5 minutos o al estar en contacto con el agua genera una reacción espontánea produciendo gases inflamables o que al contacto con el aire genera calor, como en el caso de cianuros, sulfuros, que al exponerse a condiciones ácidas genera gases mayores a 250 miligramos de ácido cianhídrico por kilogramo de residuo, o 500 miligramos de ácido sulfídrico por kilogramos de residuos según la norma. Es explosivo aquella sustancia que por algún roce o presencia de calor se transforma en gases, liberando calor, presión o radiación en tiempo muy breve. La parte tóxico-ambiental son sustancias introducidas en el medio ambiente venenosas o que pueden causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Podemos encontrarlos en el agua, la tierra y en el aire. Algunos ejemplos de tóxicos que dañan vías aéreas y el
pulmón son vapores de ácidos cáusticos, formaldehído, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, amoníaco y berilio. Un residuo peligroso e inflamable es aquel que en cuestión de líquidos o mezclas con sólidos tienen un punto de inflamación inferior a 60.5 grados centígrados. Aquellos materiales sólidos que pueden causar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25 grados centígrados. En el caso de gases que a 20 grados centígrados y presión de 101.3 kilopascales arde cuando se encuentra en una mezcla al 13% o menos por volumen de aire o un gas oxidante que contribuye a la combustión de otro material. Y por último, las RPBI, o mejor conocidos como residuos peligrosos biológico-infecciosos, que son de carácter, como su nombre lo dice, biológico, producido en centros de salud y laboratorios o industrias, y son todos aquellos organismos y materiales que pueden producir enfermedad en una concentración suficiente, en un ambiente propicio y que tenga una vía de entrada al estar en contacto con una persona susceptible. Y así terminamos con el primer video de este canal. Bueno, jóvenes, ahora, después de ese video, hemos llegado a la tarea semanal número 9. Dice un solo punto: investiga qué asociaciones en México y qué normas regulan las actividades de las nuevas empresas que se ponen en nuestro país. Vuelvo a repetir: investiga las asociaciones y normas que regulan las actividades de las nuevas empresas en nuestro país. Y también está la práctica semanal número 9, que es manifiesta tu postura en una mesa de discusión. Bueno, esto lo vamos a escribir en el cuaderno, lo que tú tienes relacionado con calidad de vida, bienestar, empleo. Y con eso, queridos jóvenes, muchas gracias por ver este video, que es la 9ª semana de nuestro módulo de interacción social número 1. Con eso me despido. Hagan las tareas semanales porque es importante pasar nuestro módulo. Gracias a todos.